Seguimos en esta mañana de sábado, en la mañana de Amanecer Ganadero, y tengo el placer de recibir, de presentar al médico veterinario Diego Bolacel. ¿Cómo te va, Dieguito? Buen día. El médico veterinario Diego Bolacel. Diego, yo voy con una pregunta para vos, a ver cómo está la estabilidad de la conectividad hoy, en Ah, este momento. La pregunta tiene que ver con esto. sí, te decía, perdón por la conexión, ahí me conecté a través del teléfono a ver si podemos mejorar el diálogo. No, impecable ahora, ¿eh? Impecable. La Bien. verdad, brillante la conexión. La pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo aquel que va a buscar del criador ese ternero que se paga cerca de los 130 mangos hoy? Podrás conseguirlo un poco más barato si haces un negocio particular, porque yo hablo desde lo que deja la pantalla de Canal Rural que pone los precios en el techo del negocio. Pero ¿qué Ujú. pasa con aquel que tiene que convalidar un precio diferencialmente marcado con respecto a lo que hoy convalida el gordo? ¿Qué hace? ¿Cuál es la estrategia productiva? ¿Qué es lo que estás viendo, Diego? Mira, hoy te decía, no sé si anteriormente se escuchó, lo que estamos viendo o sugiriendo es obviamente con estos valores de invernada, tratar de meter más kilos, que el productor produzca más kilos. Te decía hoy los valores del costo del kilo producido entre 85 y 90 pesos a valores de entre 10.000 y 11.000 pesos la materia seca de la dieta, con lo cual eso lleva a que el productor tenga que meter más kilos adentro del corral y tratar de, ese diferencial compra-venta, tener que revertirlo produciendo más kilos, ¿no? Claramente, también te escuchaba tu reflexión y tu comentario y lo comparto ampliamente, el hecho de que el creador, debemos buscar la forma en que el creador y el filotero trabajen en conjunto y no esta división que termina no siendo favorable para ninguno de los dos. Nosotros desde Tecnal y de la empresa en la cual trabajo, tenemos la misma visión de que necesitamos que al productor y al creador les vaya bien porque es la forma que también a todos nos va a ir bien. Entonces, creo que esa es la filosofía y que lo que uno debería tratar de esperar que haya un trabajo en conjunto. Obviamente que es difícil, pero bueno, comparto tu razonamiento y esperamos que en algún momento podamos tener este trabajo en conjunto entre criador y fildotero y que no se vean como un enemigo, ¿no? Tal cual, que es lo que ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo se hace para estirar en el tiempo el engorde de ese ternero que se consigue a un precio quizá elevado para la posibilidad hoy de aquel que hace un novillo gordo o un animal de consumo liviano? Porque además entramos en una etapa de restricción alimentaria. Evidentemente hay que recurrir a estrategias de suplementación, porque sobre todo en estos últimos días con algunas heladas, lo poco que quedaba de recurso ya no está en el campo, ¿no? ¿Cuál es la estrategia más común en este momento? Sí, mira, ayer anoche lo escuchaba a Fernando y comparto gran parte de lo que él decía respecto a lo que a veces los productores intentan hacer en los corrales, que es recriar por ahí con alimentos que no son del todo indicados, o por lo menos tratamos de adecuar dietas de terminación a recrías. En algunos casos los podemos hacer, pero bueno, en otros casos encontramos que a veces se nos terminan pasando animales, sobreengrasando o engrasando animales a bajo peso, y ahí es donde empezamos a tener un problema. Respecto a lo que me consultabas recién de recriar a campo, obviamente que empiezan las primeras heladas, y obviamente tenemos que empezar a ver esas recrías o esas recrías en verdeos o pasto o campo natural, que en la zona donde yo trabajo hay muy poco. Y bueno, empezar a trabajar en cuanto al aporte de suplementación, ya sea energética, y en algunos casos, por ahí más en la zona de la cuenca, donde empezamos a tener que trabajar con suplementaciones proteicas,
en forrajes de baja calidad, más que nada esto pensado para lo que es las bahías o algunas recrías en campo natural, ¿no? Dijiste, yo donde yo trabajo hay muy poca posibilidad porque vos estás básicamente en una zona agrícola por excelencia. De hecho, debes estar en Pergamino en este momento. Y Sí, sé sí. que hay planteos ganaderos allí que se complementan con la actividad agrícola. ¿Qué tipo de planteo ganadero hoy prima en la zona? Hay obviamente mucho establecimiento filotero, aprovecho el grano que se produce, pero también hay algunos planteos de recría o de cría intensiva por la zona. ¿Cuál es el planteo que vos estás viendo y cómo crees que convive en una zona netamente agrícola que genera el mayor volumen productivo de granos del país? Mira, el planteo básicamente, y el miércoles veía tu programa Corral con Luis Marchi, que es un cliente y amigo, y bueno, él comentaba y con él trabajamos en un planteo de recrías sobre verdeos con suplementación energética y en comederos de autoconsumo para suplementar con una restricción con sal. Y también el planteo que él tiene es un sistema bastante intensivo respecto a lo que es recrías con altas cargas en los verdeos con suplementación y bueno, obviamente con una terminación a corral donde verdaderamente la mayoría de los clientes de esta zona, como vos decías, yo estoy en Pergamino y trabajo todo lo que es el norte de la provincia de Buenos Aires, nos encontramos con más que nada fildoteros o los clientes que trabajamos son todos fildot que o tienen algún rodeo de cría muy chico, pero la mayoría compra, ¿no? Entonces, eh, te diría que el modelo que nos comentó Luis el miércoles no está tan desarrollado, pero quiero decirte que es un modelo muy interesante el que él nos comentó y compartió toda la información, ¿no? Vos sabés que me sorprendió gratamente. Es lo que se llama una empresa familiar. Y él me lo dejó en claro esto. No es un emprendimiento familiar, es una empresa familiar que maneja muchas hectáreas, pero que además hacen de todo. Funciona como una cuestión de relojería. Aquellos que puedan ver, no porque lo haya hecho yo, sino circunstancialmente porque yo me topé con un tipo como Luis Marchi, el ingeniero Luis Marchi, que vienen desarrollando desde varias generaciones una actividad que como objetivo tiene el agregado de valor permanente. Sabes que yo pensaba, digo, porque Luis es como una mosca blanca dentro del contexto de esa zona de la provincia de Buenos Aires. Eh, claro, porque yo pensaba, vos lo acabás de decir, Diego, el perfil es el tipo que es criador y mete por ahí su propio ternero a un corral después del destete. O si no, aquel que hizo corrales en base al grano que produce y va a buscar el ternero de invernada para llevarlo al corral. Digo, ese jugador hoy, me parece, me gustaría tu opinión, para mí está en el peor de los mundos. Sí, a ver, nos encontramos en este momento en la peor situación respecto a que la invernada ha subido a valores, como te diría, los valores los más altos de los últimos tiempos, y el maíz también ha ido subiendo y ha ido copiando esa situación, con lo cual estamos justo en un momento donde subió el maíz, subió el ternero y obviamente el fildot casero o el fildot este, más de campo se encuentra en un momento más conflictivo y donde los números son peores, porque normalmente siempre uno lo veía que la invernada subía, pero la comida era barata, entonces el creador de esta zona, que normalmente es un creador de campos de marginales, de zonas de campos o campos que tienen algún arroyo o algún bajo, no son rodeos grandes, entonces terminan eh,
terminan encerrando su propio ternero con unas raciones muy clásicas de maíz concentrado y eso obviamente le da valor agregado a su maíz, pero hoy nos encontramos en una situación completamente distinta y no esperada, ¿no? Entonces, obviamente, para el productor o para el criador que se pone a encerrar su propio animal, hoy no son las mejores condiciones, ¿no? Y los filoteros más profesionalizados te dicen, a mí, obviamente, dame un ternero más barato, pero dame siempre un maíz a precio alto. A mí no me importa el maíz a precio alto, porque a mí cuando aparece el maíz barato, me surge competencia del pequeño productor que aproveche ese maíz a precio bajo para darle de comer a su ternero. Cuando el maíz está alto, vende el maíz por un lado y vende el ternero por el otro. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos recría en tu ámbito, allí en una zona agrícola, a una corral, si es que se puede? Yo no lo sé, Diego, te lo pregunto a vos, para estirar en el tiempo y generar más kilos de carne y que en ese tiempo el recorrido comercial te permita capturar otro precio para el bien que vos Ujú. generás. Sí, lo que vos estás diciendo es tratar de diferir la salida y poder hacer alguna recría para no estar saliendo dentro de los 60, 90 días tradicionales del field lot, sino estirarlo a 120, 150, ya tratando de llegar a octubre, noviembre y ver si hay alguna otra perspectiva. La verdad que la forma de hacer recrías dentro de los corrales, obviamente lo indicado sería a través de dietas voluminosas, obviamente silajes de maíz o henos o forrajes. En esta zona no hay muchas, te diría que en esta zona justamente era algo para comentar. La gente que hizo los silajes de primera pudo lograrlos en tiempo y forma. Lo que nos pasó que con algunos clientes que dejaron maíces de segunda para poder hacer silajes, bueno, se vieron complicados por este tema de la cuarentena y las restricciones que sufrieron algunos contratistas y no tenemos en algunos casos la suficiente cantidad de fibra. Obviamente que eso también, un poco lo que te decía recién, es la fibra la necesito no solo en terminación, sino que también para hacer recrías y bueno, eso obviamente en algunos planteos se va a complicar. Sumado también que en esta región, te decía Pergamino y alrededores, las lluvias no nos han venido acompañando. Te diría que estamos en una, no te voy a decir una seca, pero se nota que el agua está faltando. Obviamente que para el fildotero esta situación de no barro y de no lluvias son muy beneficiosas, o por lo menos no generan lo que nos ha pasado 2 o 3 años anteriores que viene pasando esos otoños llovedores, pero obviamente para lo que estábamos charlando, que el que quiera recriar o meter algún kilo a pasto con algún verdeo, bueno, está complicándose la, la cantidad de pasto por la seca que estamos teniendo en esta zona. Para darte una idea, esta semana subieron 8 milímetros en Pergamino, que es lo que tengo medido, ¿no? Con lo cual venimos, las últimas lluvias grandes han sido en abril, entonces venimos de 2 meses con muy poco milimetraje y esto obviamente está afectando la producción de los verdeos, ¿no? Con lo cual va a complicar Diego, también sí. Sí, Ustedes me señor. enseñaron una cuenta, ustedes que son especialistas en nutrición, en ayudar al productor a generar más kilos, eh, que cuando vos haces recría a campo, el costo generalmente está inclusive por debajo de la mitad de lo que te cuesta producir un kilo de carne a corral. Algunos a la mitad, otros un poquito menos, depende del campo Ujú. y del expertise de aquel que hace ese trabajo. Ahora, ¿cuánto te cuesta hoy hacer un kilo de recría a corral? Si es que tenés el número mensurado, si es que tenés el número hecho. Yo sé que es medio difícil establecer eso porque también están las distintas alternativas de nutrición que tenés a mano, ¿no? En la zona.
Sí, mira, justamente hace unos días atrás con un cliente de Salto charlábamos de esto y hicimos algunos números respecto a los valores que él tiene de sus alimentos y el costo de la recría nos daba no mucho más barato que el costo del kilo producido a terminación o el kilo producido Sí, a corral en engorde. Con lo cual, la recría a corral en esta zona, o por lo menos los análisis que hicimos nosotros, no nos dan mucho más barato que el costo del kilo producido en terminación. Con lo cual, eso también genera un tema en esta zona, por los valores que tenemos de los granos, los forrajes y no nos genera una ventaja competitiva respecto probablemente a otras zonas donde tengan otros recursos y otras superficies. Obviamente, acá a corral generar un kilo ganado no está muy lejos del costo del kilo producido en terminación, ¿no? Entonces, eh, hay que manejar muy bien las recrías. Ayer lo escuchaba, como te decía Fernando, y también compartí el tema de que a corral nos pasa que terminamos sobreengrasando o teniendo algunos problemas de engorde en las recrías y eso obviamente hay que manejarlo y tratar de utilizar algún otro subproducto que muchas veces no son los habituales o los comunes que tenemos en las dietas de terminación. es decir, es puramente estratégico para un poco más de tiempo y generar mayor valor agregado, más kilos en ese animal que va a salir un poco más tarde. La última pregunta, y agradeciéndote, Diego, por la muy buena disposición que tenés siempre con nosotros, es, ustedes además venden producto, venden servicio, para tomarle también un poco la temperatura a esto, que significa la intención que tiene el productor sobre el negocio actual. ¿Les cayó la venta? ¿Cómo están los pagos? ¿Cómo está la salud financiera del productor? Mira, nosotros como Tecnal tengo que decirte que la verdad y en el sector nuestro, ya sea el ganadero o el porcino, básicamente es nuestros mayores, digo ganadero, fildo, tambo y el sector porcino, nos encontramos, te diría, en una situación muy amable respecto al resto del país. Sabemos que hay gente que la está pasando mal, pero bueno, por suerte el campo sigue produciendo. La cadena de pago en algún momento ahí por los primeros días de abril, de bien arrancada la cuarentena, se notó algunas trabas, pero por suerte los productores, que creo que fue propio del sistema bancario, pero el productor se encuentra sólido, obviamente con mucha incertidumbre qué es lo que va a pasar en adelante, nadie lo puede saber, pero por suerte estamos bien respecto a las ventas, estamos con mucho cuidado y haciendo mucho hincapié en el tema de evitar, por lo menos en lo que respecta a nuestras plantas, tener algún caso o estamos con la guardia muy alta en la prevención del COVID, con lo cual, por ejemplo, nosotros que somos los técnicos que andamos a campo y andamos en la calle, evitamos y tenemos casi no permitido ingresar a las plantas, obviamente tratando de este distanciamiento y cuidar sobre todo el funcionamiento de las plantas, que en Pergamino tenemos dos, ¿no? Creo que, a ver si lo puedo recuperar, porque Julio Butet quería hacer la última pregunta, no lo tenía en línea, a ver si te recupero, Julito, y te escucho. Vos tenés la posta como para hacerle la última a Dieguito Boracel. ¿Me escuchás, Julito? No. Creí que lo Yo tenía, no te pero no. escucho, no lo escucho a Julio No, no, tampoco. no lo escuchamos. Ah, Bueno, bueno, es la que tenemos, ¿viste? Si bien nos da una enorme posibilidad esta digitalización que ha llegado en parte para quedar para muchas
nos convenció de que conectividad en algunos lugares no sea lo óptimo, por lo menos viable como para establecer un diálogo fluido. Te mando un fuerte abrazo, Diego. La verdad que es un placer verte después de tanto tiempo, hace rato que no nos veíamos. Sí. Impecable como siempre. Nos permitiste conocer un poco la realidad de un sector donde el ternero no es un paisaje habitual, pero está. Sí, está, por suerte, bueno, hay bastantes productores que le apuestan a este negocio. La verdad que yo hace casi 15 años que estoy en Tecnal y la verdad que hemos visto pasar de todas, pero la verdad que siempre el productor apostando y ustedes creo que le dan ese valor también y lo comentan diariamente respecto al esfuerzo que hace el productor para seguir manteniéndose en este negocio. Así que desde ya agradecerte, Silvio, y bueno, para lo que necesites te vamos a estar acompañando. Así que muchas gracias. Lo valoramos, te agradezco mucho. Diego Bolacel, charlando con nosotros en la mañana del sábado. Lamentablemente, Julito, no te pude incorporar. A ver si te tengo, antes de la pausa. ¿Te Acá tengo? estoy, Silvio. Sí, Ahí Ahora mira, está, yo sí, sabés ahí que lo ahora justo escuchamos. sí. si Ah, llego, ¿cómo no, estás, Diego? Buen día. dale, 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 dale. Bueno, sí, ¿Cómo mira, anda, Julio? era una sola, ¿cómo estás, Diego? Una sola pregunta te quiero hacer, que me va a ayudar mucho a entender el negocio del engorde. ¿Se puede hacer un novillito terminado especial comprando invernada buena o discreta? A ver, ¿a qué llamas novillito bueno, especial? Un novillito Empezame a especial, yo te entender. digo, un novillito de 360, 380 kilos, que en el mercado de Liniers marca un valor máximo corriente. Está dentro de los mejores precios del mercado de Liniers. No te digo el tope, está dentro de los máximos corrientes. Y una Sí. invernada discreta es una invernada que hoy con un promedio de 130 puedes comprar en 120, ponele. Sí, sí, a ver, hoy yo quiero decirte que uno lo que ve en los corrales que genética y el creador ha puesto y siempre ha invertido en genética y la genética que tenemos es muy buena. Obviamente con manejo y con calidad nutricional se llega a producir ese tipo de mercadería. Obviamente lleva un poco más de tiempo, obviamente para llegar a eso, normalmente en una invernada tradicional de 180 para llegar a 360 necesitamos más tiempo. Sí lo podemos hacer con el macho, porque el macho es más plástico para meter, kilos y no sobreengrasarse, pero sí se puede hacer perfectamente. De hecho, tenemos muchos clientes y era un poco la estrategia que estaba contando hoy con Silvio, ¿no? Meter más kilos y claramente lo que uno va a tener o lo que sugerimos es meter más kilos en los machos que son los que no se sobreengrasan o por lo menos el engrasamiento no es castigado comercialmente por, el, por los frigoríficos y los matarifes, ¿no? Está bien, pero digamos, no hace falta ir a buscar el lote cabeza de un remate para producir ese novillito que termina siendo especial. Yo puedo comprar algo bueno, que no sea tan destacado de entrada, y transformarlo en eso. O me cuesta mucho más y ese diferencial en el precio de compra termina no ayudándome al final. No, lo que uno ve claramente es que los animales la invernada buena normalmente performa mucho mejor adentro del feedlot, o sea, tenés mejores conversiones, pero una invernada buena, a regular, haciéndole un manejo adecuado, llegás muy bien a tener ese tipo de animal, ese novillito especial que vos ves en Liniers o que uno puede encontrarse con un buen manejo, con digo, una buena dieta y la verdad que uno no encuentra malas dietas en reglas generales, pero con buen manejo y la genética que el productor y el creador siempre tiene, se logra perfectamente. Obviamente te lleva un poco más de tiempo, ¿no? Y Ujú. seguramente en animales superiores genéticamente, bueno, un poco el jueves lo comentaba Tilio con la genética y el trabajo que se hace en Tigombú,
obviamente que la genética también se paga y tiene sus réditos, ¿no? Pero en términos Ujú. generales se Gracias, puede. Diego. Por favor. Gracias, Diego. Veo que has seguido la segunda jornada de Engorda Corral. Lo escuchaste a Fernando Luchanz, Sí, que te manda un saludo porque te está viendo. Y, y estuviste viendo a Tilio Ciuffolini cuando mostraba todo lo bueno de Tigombú. sí, los vine siguiendo. La verdad que quiero por la jornada ha sido muy heterogénea, respetaron para todos los gustos, diríamos, y todas las condiciones que uno puede ver desde los más, como dijiste, en Islandia, hasta productores, como presentaba ayer Sebastián, productores te diría, de esta zona, o los creadores que charlábamos hace un rato que hacen su engorde con su propia hacienda, con un sistema muy menos tecnológico que lo que hace otra gente, ¿no? Te mando un fuerte abrazo, gracias por estar, ¿eh? La pasamos muy bien. No. Gracias Silvio, Julio, bueno, que la pasen muy bien, muchas gracias. Buen fin de semana. Bueno, Julito, te hemos recuperado. Vos me escuchás bien a mí, ¿verdad? Sí, 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 se me corta. La verdad que no tengo la mejor conexión, Silvio, pero bueno, acá a los ponchazos estoy. Bueno, yo también, no te preocupes que a mí no me sobra nada. Hacemos una pausa muy breve, regresamos en un minuto. Néstor Hugo Fuentes anuncia su próximo remate en Bernasconi, viernes 3 a las 11. 1000 vacunos. Detalle: 250 novillos y novillitos, 400 terneros, 300 terneras, 50 hacienda a la balanza. Informes: nestorhugofuentes.com. Los Colorados de Santa Lucía de Ganadera del Villaguay en Curuzú, Cuatiá. Miércoles 15 de julio a las 14. Remate físico y por internet. 50 toros PP y PC de 3 años. 2 vaquillonas Angus PP Elite preñadas. 70 Angus seleccionadas de 3 años con garantía. 25 toros Brangus de 3 años. 2 vaquillonas Brangus Elite con garantía de preñez. Catálogo y preofertas www.elrural.com. Remata Regi Compañía SRL. Juan María Bobbio. Negocios Ganaderos. 022 85 42 12 83. www.juanmariabobbio.com.